Mi nombre es Marily Gómez y soy líder del Ministerio de Artes de la Iglesia de Dios Michoacán, la Nueva Cosecha. Y en esta hora quiero traerles una palabra. La misma se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículos del 6 al 10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia del mundo sucedió en el camino a Damasco. Ustedes conocen muy bien el relato de Saulo, un joven que asolaba la iglesia, entrando en cada casa y entregando a los cristianos en la cárcel. Saulo era tan hostil que muchos miembros de la iglesia primitiva huían de Jerusalén con la esperanza de liberarse de su enojo. En su testimonio, Pablo hace énfasis en el hecho de que Jesús de Nazaret está vivo. Tanto es así que Pablo vio su gloria y escuchó su voz. La gente que escuchaba a Pablo sabía que la posición oficial del judaísmo en cuanto a Jesús es que se trataba de un impostor quien había sido crucificado y que su cuerpo había sido robado por sus discípulos, quienes comenzaron a propagar el rumor que había resucitado de los muertos. El mismo Pablo creyó esta historia antes de su conversión y por eso se dedicó a perseguir la iglesia. En este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 22, el apóstol Pablo hace memoria de su viaje a Damasco. El recuerdo de ese momento quedó grabado en la mente de Pablo para siempre. ¿Cuántas veces lo habrá meditado? ¿Cuántas veces habrá dado testimonio de ese encuentro con Jesús resucitado? En los versículos 6, 7 y 8 nos dice: pero en el viaje, cerca allá de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue precisamente en ese momento donde Pablo tuvo ese encuentro con Jesús. Fue ahí y fue necesario ese trueno, una caída y una súbita ceguera para que cambiara el corazón de Saulo. Este encuentro fue el que le cambió radicalmente la existencia a Pablo. En el versículo 9 nos dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. La realidad es que los hombres que estaban con Pablo vieron la luz del cielo y se asustaron, pero no quedaron ciegos como él. Ellos también oyeron el ruido, pero no entendieron la voz del que hablaba con Pablo. No la entendieron porque fue una experiencia personal entre Pablo y Jesús. La revelación del Señor en la vida del ser humano es personal y única. Él puede hablarnos a todos por medio de su palabra, pero cuando quiere revelarse lo hace de una forma única y personal. Imagine la sorpresa de Pablo al descubrir que Jesús de Nazaret estaba vivo. De un momento a otro, Pablo tuvo que cambiar drásticamente su manera de pensar en cuanto a Jesús se refería, lo cual significa que se arrepintió y por lo tanto reconoció que el Señor resucitado debía tener absoluto control de su vida. Si vamos al versículo 10 de ese capítulo 22 de los Hechos, nos dice: y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Cuando vemos ese versículo 10 nos damos cuenta que el Señor le mandó a Pablo continuar su viaje a Damasco. Ya Pablo no iba a hacer lo que él quería, sino iba a hacer lo que Dios le iba a ordenar. Por eso es que en ese versículo 10 al final le dice: allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Dios había determinado lo que haría con Pablo, que fue necesaria su conversión. Dios no decide usar a los que lo escogen a Él, sino que Él escoge a los que Él decide usar. Como escribe Pablo mismo a los Efesios, en Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles. Pasó de perseguir a los cristianos a proclamar el Evangelio de Jesús. Yo puedo imaginar todo lo que este hombre pensó en el proceso. Lo imagino pensando, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? El haber quedado ciego fue un tiempo donde reflexionó sobre su vida y todo el daño que había hecho. Fue un momento en el que Dios estaba trabajando en su corazón para que él llevara las buenas nuevas. Quizás hoy seas tú quien te hagas esta pregunta, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Así como Pablo, o mejor conocido en aquel tiempo como Saulo, reflexionó en el momento por el que estaba pasando, hoy es tiempo en que tú y yo reflexionemos. Es necesario que todos y cada uno de nosotros tengamos en nuestra vida un Damasco, un momento en donde podamos decir, Señor, antes yo era del mundo y hacía las cosas del mundo, pero ahora le pertenezco a Cristo. Pablo era una persona que había cometido muchos errores, había cometido muchos pecados y eso le había ocasionado muchos dolores de cabeza a la iglesia. Una vez él reconoce a Jesús como su Salvador, vemos cómo su vida fue transformándose y a pesar de las circunstancias que tuvo, sigue adelante con los planes que Dios tenía con él. Asimismo debemos hacer nosotros. Dios nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz. Puede que nuestra vida pasada aún nos persiga, pero de algo podemos estar seguros y algo podemos hacer con nuestra vieja criatura. Y eso está en Lucas 9:23 y nos dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así como Pablo tuvo una transformación total, nosotros también somos transformados, ya que somos instrumentos escogidos por Dios para proclamar el Evangelio. Hoy es un buen momento para reflexionar y hacernos estas preguntas. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia personal con el Señor? No se trata simplemente de lo que pasó hace años, sino de lo que está pasando ahora en nuestra vida con Él. Estamos disfrutando una comunión íntima con Él. Estamos viendo cada día más y más de su gloria. Estamos escuchando su voz. Estamos teniendo experiencias nuevas con el Señor. Es tiempo de que meditemos y es tiempo de que hoy, comenzando hoy, nos dirijamos hacia Damasco para poder tener nuevas experiencias con Él, para poder experimentar cosas nuevas en nuestra vida. Hoy yo te quiero exhortar a que no permitas que las situaciones de los tiempos te distraigan, sino que te fortalezcan y siempre mantengas tu mirada en la cruz. Hoy es día de ver y aprovechar la situación que nos ha tocado vivir para poder desarrollarnos más en Él, para poder leer nuestra Biblia, para poder tener y disfrutar de una comunión más íntima con el Señor. Es tiempo para aprovecharlo y poder escuchar su voz. Es tiempo para poder tener nuevas experiencias personales con el Señor. Es tiempo de que volvamos a nuestro camino a Damasco y nos encontremos con Jesús y que Él haga de nosotros algo nuevo, algo maravilloso, para que más adelante nos pueda usar para llevar las buenas nuevas de salvación. En esta hora yo te quiero dejar con un versículo y el mismo se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29, que nos dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vuelvo a decírselo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es tiempo de creer aunque no veamos, es tiempo de confiar aunque no veamos, es tiempo de saber que Dios está en control de todo, aunque con nuestra mirada humana no veamos nada diferente, es tiempo de confiar en Él. Es tiempo de no permitirle paso al enemigo en nuestras vidas donde nos quiera decir lo contrario. Es tiempo de confiar. Es tiempo de confiar aunque no veamos nada. Aunque solamente veamos oscuridad, es tiempo de saber de que Dios está en control. Y siempre tener en nuestra mente ese versículo de Juan 20:29. Bienaventurados somos cuando aún sin ver podemos creer en nuestro Señor y las cosas que Él estará haciendo. Les quiero enviar en esta hora un abrazo enorme y que Dios me los bendiga a cada uno.
Buenas noches.